Hola amigos, los saluda David Mendoza como siempre. Bienvenidos a este video número 73. Estamos con el curso completo de la defensa escandinava y vamos a ver la siguiente parte de, del gambito Blackmar que empezamos a ver en el video anterior. Eh, ¿Cuál es el gambito Blackmar? Pues es después de E4, D5. En esta variante, el blanco entrega este peón de esta manera. Nosotros estamos estudiando aceptarlo y luego usar todos los esfuerzos del blanco para recuperar el peón. Vamos a usar eso para desarrollar nuestras piezas. Por ejemplo, aquí, este es típico del gambito Blackmar. El blanco desea que nosotros capturemos este peón y al recapturar el blanco con el caballo, pues obtiene muy buen desarrollo, muy buena colocación de piezas, diagonales y columnas abiertas eh, al costo de un peón. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros sostenemos el peón mientras desarrollamos una pieza. ¿Ok? Vamos a revisar tres partidas. Vamos a revisar tres partidas que ejemplifican la manera de jugar las variantes principales que revisamos en el video anterior. En este caso, la variante principal pues es, esta fue la variante principal que vimos en el video anterior, donde el blanco captura, nosotros capturamos con caballo y la dama amenaza tanto al alfil de F5 como indirectamente al peón de B7. Entonces, la defensa doble para esa amenaza pues es retirar el caballo de 6. Ahora nos amenazan capturar el caballo para luego capturar nuestro alfil de F5, pero simplemente lo defendemos al mismo tiempo que abrimos líneas para continuar con nuestro desarrollo. Aquí pues está el blanco jugando muy bien. Les relataba yo en el video anterior que a pesar de que el blanco ha entregado un peón, eh, no ha quedado tan mal, o sea, hay que estar cuidadosos todavía. Aquí, pues, según el software, a lo mejor es H5, precisamente para amenazar el alfil a G4 y promover ahí un H3 que debilitaría la estructura de peones. Pero una muy lógica que fue la que jugó aquí el jugador de piezas negras, pues C6. Simple y sencillo, C6 es una jugada temática, protege al peón de B7 y al mismo tiempo cubre o domina las casillas D5 y B5. Entonces, pues esta es una jugada bastante normal. Y ahora viene con G4 un ataque muy típico sobre nuestro alfil de F5. Hay que tener cuidado, esto es muy típico de la escandinava y hay que estar alerta. Nos retiramos. Aquí pues el blanco retira la dama, ¿para qué? Para darle espacio al caballo que va a ir a F3 y luego a E5, seguido de H4 a H5 para atrapar nuestro alfil de G3, de G6. Esta es una maniobra muy común de la escandinava, la vamos a ver en diferentes variantes y hay que saber cómo reaccionar. Aunque de momento este plan es es decir, lo suficientemente lento para dejarnos reaccionar y lo vamos a ver ahorita. Seguimos con nuestro desarrollo. Eh, como les decía, caballo F3 y va a saltar a E5 para amenazar nuestro alfil de G6. Nosotros seguimos adelante con caballo a D7. Después de caballo E5, aquí está la posición. Aquí está la posición crítica. Tenemos con negras la maniobra caballo a B6 o inclusive también caballo a F6 y con el fin de conducir este caballo a D5 desde donde a través de los cambios va a poder
liberar a este alfil. Vamos a ver, en la partida sucedió caballo B6 y H4. Este plan, que parecía tan lento y tan lejos, ya está encima. ¿Qué pasa? Por ejemplo, para poder liberar nuestro alfil, H6 no es buena porque simplemente nos capturan con el caballo y se crea una estructura, se abren diagonales, se debilitan nuestra estructura de peones, es decir, no es una opción. No es una opción. Entonces, ¿qué jugamos? Bueno, eh, parecido a otras posiciones que también vamos a ver de la escandinava aquí, jugamos caballo de 5 y promovemos el cambio. Está prácticamente el blanco obligado a cambiar este caballo, porque si no lo cambio, vamos a decir G3, bueno, pues existe la posibilidad de jugar simplemente caballo por C3 para no debilitar la estructura de peones, captura con la dama y entonces nuestro alfil escapa y escapa inclusive con ganancia de tiempo atacando a la torre de H8, la torre se retira y entonces el alfil ya logró un punto seguro, apoyado, y después de, por ejemplo, dama a E1 amenazando C4, tenemos la maniobra B5, que también es muy común, hay que estar alerta y, y esta partida nos va a servir de ejemplo para otras donde vamos a ver una maniobra parecida. En fin, el blanco capturó al caballo, nosotros recapturamos con el peón de C y ahora ya tenemos un punto apoyado de escape para el alfil y además se abre la columna C para atacar con nuestra torre en esta columna abierta. El blanco ya no puede retardar más la captura del alfil, lo hace, capturamos con el peón de H y ahora aquí la maniobra más común que me encuentro en muchas partidas es la captura de este alfil por el caballo, pero igual el problema es que este caballo va a ser muy fuerte y, por ejemplo, alfil a D3 para continuar con el desarrollo se sigue precisamente caballo a C4 y es casi obligada la captura porque este caballo es muy fuerte ahí en C4, vamos a decir que lo captura, y D5, la maniobra de 5 para abrir la columna, pues simple y sencillamente no sirve porque nos están entregando un peón y después de por ejemplo, torre de H1, pues simplemente el rey se retira y gracias a esta columna abierta de H, la torre de H pues encuentra mucha actividad. Bueno, esta es la razón por la que se considera mejor el cambio de este alfil por el caballo. Capturamos con dama y ahora obviamente existe la posibilidad de este jaque. Aquí la pregunta es ¿para dónde movemos nuestro rey que está siendo atacado? La que yo propongo y que fue la que sucedió en esta partida es torre a D8, porque va a seguir después de ello la torre de A C8 para tomar la columna y luego el rey a C7 y luego a B8. Va a haber una especie de enroque artificial, vamos a verlo. Aquí, como les digo, primero la torre, tomando la columna, y aquí, bueno, nos amenazan este peón de S7 indefenso, que creen que deberemos jugar aquí con negras. Esto es muy posible que no lo encontremos durante la partida. Bueno, pues tenemos aquí una pieza indefensa, primero la atacamos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacen aquí las negras? ¿No? Es muy sencillo. F5. Y en caso de que, por ejemplo, el blanco quiera capturar, pues tenemos una buena posición y el rey está pues a 2 jugadas de enrocarse artificialmente y tenemos suficiente contrajuego, por ejemplo, para defender este peón. ¿Qué jugadas hay? En caso de C3, alfil por D4 se manifiesta el poder de haber ocupado la columna porque este peón está clavado, el peón de C3, y bueno, estamos en buena posición. Entonces, por lo tanto, aquí el blanco deja pasar la oportunidad de comer al paso y juega
alfil E2. Nosotros continuamos aprovechando que el rey blanco está en C1, jugamos hacemos esta jugada alfil a D6 para proteger la diagonal y poder enrocarnos artificialmente con el rey en C7 y B8, es decir, tomamos la diagonal y el peón no se puede capturar. El peón obviamente no se puede capturar debido al jaque al descubierto y ganamos la dama. Entonces, como ven, esa maniobra es posible después de H3, pues nosotros seguimos con la maniobra del enroque artificial. Ese peón de E3 aún no se puede capturar, el rey se quita el jaque, pero resulta que después de torre B8 resulta que de todas maneras no se puede capturar este peón, ya que seguiría, por ejemplo, torre de H8 y capturaríamos, después de la retirada de la dama, capturaríamos el peón el alfil de E2, perdón. Entonces, como ven, tuvimos con negras el tiempo de enrocar artificialmente al rey, y ahora sí, después de que se protege este peón, nosotros tenemos tiempo de proteger el peón de E6 y probablemente ya podemos avanzarlo para deshacernos de este peón retrasado. Después de F3, pues aquí primero el negro se dio tiempo de hacer estas jugadas y pues inclusive F4, inclusive aquí, bueno, F4 para proteger el peón y después jugar E5. La dama se retira y ahora sí, E5 nos deshacemos del peón retrasado y bueno, las negras ya tienen ligera ventaja. Vamos a ver rápidamente el resto de la partida en la que el negro quedó mejor con un peón pasado apoyado, pero el blanco supo jugar, supo neutralizar esta ventaja, colocó bien sus piezas dominando la casilla de coronación y pues al final terminó siendo tablas, pero la partida nos sirvió para ilustrar más o menos cuál es el juego que puede haber en esta variante principal. Vamos a ver rápidamente las jugadas de cómo terminó la partida. Aquí se declaró la partida tablas. Bueno, vamos a ver, esta fue la variante principal, vamos a recordarla. Vamos a recordarla desde esta posición, desde F3 hasta aquí. Esta es la posición clave, apoyamos nuestro peón. La variante principal que vimos en el video anterior es que nos capturan el peón, capturamos con caballo. La más fuerte es dama F3, el caballo se retira de 6 protegiendo ambas piezas y nosotros seguimos con el desarrollo. Y este es el plan más peligroso. Cualquier otra jugada pues es más fácil de manejar con las piezas negras. Y hay que tener presente este plan de este caballo a D7, B6 y luego a través de los cambios liberar la presión sobre este alfil, que de hecho en esta posición aquí el blanco se vio obligado a capturarlo, ya que si no lo hace, por decir cualquier otra, vamos a decir alfil a G2, pues simplemente el alfil se retira y está muy bien apoyado con dos peones. Y podemos después buscar enrocarnos corto o largo dependiendo de la situación y con un juego un poco más sencillo. Bueno, en la partida se captura el alfil, nosotros tomamos la columna y hacemos el enroque artificial. Bueno, ahora vamos a ver otra partida con otra variante que también, bueno, en este caso surgió a través de otro orden de jugadas,
donde aquí nos capturan el alfil, nosotros capturamos con peón y ahora, si recuerdan, esto es muy parecido, esto es exactamente igual la posición a la que vimos en la partida y ahora con dama de 2 pues nos está amenazando el jaque que ya vimos en, en, eh, en B5 y aquí yo le sugerí que la mejor jugada es alfil a G6, eh, quitando removiendo el alfil desde donde está indefenso, pero aquí en la partida el jugador blanco jugó una también que es muy lógica, que es proteger ese punto y finalmente eh, existe el peligro también de H4, H5 para atrapar al alfil, pero en este caso pues simplemente hacemos estas jugadas el, y ahora el jugador blanco se queda con este peón pasado, pero va a convertirse en objetivo de ataque. Aquí ya estamos amenazando con este doblaje de peón, nos enrocamos largo. Aquí siguen jugando bien las negras, procurando los cambios. Y aquí es el primer error, F6. Había una jugada mucho mejor que es torre H7. ¿Por qué es esta jugada mala? F6 porque simplemente deja entrar al caballo y sigue avanzando el peón pasado, que es muy peligroso. Aquí el negro comete el error de jugar dama a H7. Aquí los invito a que pongan en pausa el video y me digan que jugarían ustedes con las piezas blancas. Bien, la respuesta es torre por D5. Aquí el blanco no la vio tampoco, jugó C4, pero la jugada es torre por D5, precisamente eliminando a este caballo para poder dar jaque y hacer una amenaza doble. En caso de que, por ejemplo, E por D5, pues se sigue jaque. Como algo similar a lo que sucedió en la partida, la dama captura pero deja de defender a la torre de G8 y bueno, pues aquí están mucho mejor las blancas. Bueno, de cualquier manera el blanco jugó C4, el caballo se retira y bueno, al final de cuentas siguió esta misma eh, táctica, pero quedó con opciones de juego el negro. Y bueno, vamos a ver rápidamente, porque al final de hecho eh, el negro terminó ganando por tiempo. Bueno, aquí también el blanco se dejó hacer esta maniobra, donde el negro obtiene dama por dos torres, que normalmente pues la posición favorece al bando que tiene las dos torres, pero obviamente depende mucho de cada posición. Y bueno, terminó, como les digo, ganando por tiempo el negro. Pero vamos a ver la posición, vamos a devolvernos como siempre a la posición de la apertura. Pues aquí existe este jaque, tenemos tanto la maniobra de quitar nuestro alfil a G6, pero también como sucedió en la partida C6, seguido de E3 y terminar nuestro desarrollo, enrocarnos largo. La partida sucedió así. Igual existe el peligro de H4, en este caso existe la defensa H5 y pues lo interesante es recordar, tenemos ya solo la opción de enrocarnos largo y tenemos un buen juego con piezas negras. Bueno, ahora ya por último, la última partida sería con la otra variante que vimos en el video anterior, que fue, bueno, en este caso fue con otro orden de jugadas, fue con la apertura de peón dama, pero ya sabemos que transpone a nuestro gambito Blackmar.
Caballo a C3, defendemos. Y ahora vamos a llegar por transposición a otra posición que vimos, que fue, en vez de capturar el peón, avanzarlo para promover un desorden en la posición de las piezas blancas, y ya llegamos con esta maniobra, ya llegamos a la posición igual a la que vimos en el video anterior, donde este peón resulta ser una espina y molesta clavada en el centro de la posición blanca. Posibles jugadas, pues, son estas. Como verán, ya estamos desarrollando nuestras piezas armoniosamente y el blanco aún no ha recuperado el peón. Y pues promovemos los cambios de piezas y al final, aunque tenemos una estructura de peones bastante poco estética, tenemos suficiente juego y de hecho en esta partida el negro logró una buena posición, pero al final pues terminó perdiendo, pero tenía una buena posición. En fin, así es como pudo haber transcurrido o puede transcurrir estas posiciones. Y bueno, aquí después de rey a4 se rinde el negro, pero lo interesante es ver más o menos cómo pudo haber transcurrido la partida por parte en esta variante. Vamos a recordar un poco la que yo les recomendé. Vamos a ver capítulo 3, capítulo 2, perdón. Vamos a recordar lo que yo les recomendé. Déjenme, vamos a darle vuelta al tablero. De esta manera, esta es la manera original. Después de alfil a C4, recordemos en aquel momento yo les mencioné que E6 es malísima porque estamos clavando voluntariamente el caballo, entonces primero es H6 para que el alfil de G5 defina su situación. El alfil se retira y entonces con caballo a B6 y luego el avance del peón llegamos a la misma posición. Caballo de G a E2, E6 y la posición aquí, lo que sugerimos es, pues en este caso pues puede ser A4 y después buscar golpear el centro con E5 o con C5 con la debida preparación, y ese sería el plan, digamos. El plan que ejecutaríamos con piezas negras. Bueno, esto es todo. Este video fue un poco largo, pero ya cubrimos más o menos cómo puede transcurrir una partida con las tres variantes principales que vimos en el video anterior. Bueno, los espero en el siguiente video. Vamos a pasar ahora a otra de las opciones, otra de las opciones que es otra de las opciones donde el blanco no captura este peón y en este caso, por ejemplo, avanza el peón. Una jugada interesante y vamos a ver pues varias opciones, pero la principal es C5, convirtiendo en algo muy parecido a la defensa francesa del avance, o inclusive muy parecido a una Caro-Kann, pero con la ventaja de que hicimos este movimiento, este avance de C5
en un solo movimiento en vez de dos como ocurre en la Caro-Kann del avance. Bueno, gracias. Los espero en el próximo video.